El vídeo de hoy es muy elemental. Voy a hablar tecnología esconde el podcasting para poder entender algunas de las preguntas que he recibido en estos últimos días, semanas o incluso meses del funcionamiento. Cómo funciona un podcast. ¿Qué pasa cuando nos suscribimos? ¿Dónde van a parar los audios? Por ejemplo, para cambiar el nombre del podcast y si va a salir en los demás sitios. El ABC del podcasting, conceptos básicos para el podcaster. Pues aquí estamos y empezamos. ¿Qué es un podcast? Bueno, pues un podcast es media más RSS. Antiguamente, hace años, poníamos MP3 más RSS, pero también puede ser un vídeo. Así que lo pongo como media, que puede ser un audio, un MP3, como he dicho, o puede ser un archivo de vídeo. Y luego, aparte de eso, también es un RSS. ¿Y qué es un RSS? Pues ahora lo vamos a ver a continuación. Un RSS o feed, que es lo mismo, es un archivo de texto que aparte del audio, aparte del MP3 o del vídeo, es un archivo que puede ser con puede tener varias terminaciones, pero es un RSS o feed que nos da información del podcast que estamos escuchando o que estamos viendo. Y aparte de eso, nos aparece una lista en ese archivo con todos los capítulos que están colgados en ese podcast. Y estos capítulos están enlazados a un archivo de audio o un archivo de vídeo. Bueno, vamos a ver un RSS en profundidad. Pero no nos vamos a adentrar mucho porque sería un poquito complicado. Antiguamente, este tipo de archivos, por ejemplo, este es el de mi podcast diario, Haciendo el Sueco, .xml, pues es un archivo que tiene que estar en algún sitio para que los lectores de podcast puedan acceder. Nos da información. En la parte superior pues nos da información detallada. Tenemos algunas etiquetas que pone iTunes. Eso significa que iTunes es un poquito especial en este aspecto. Fueron los primeros, al menos la primera empresa grande en que dieron la opción para que la gente se suscribiera a los podcasts. Además estaba muy bien porque en los inicios de iTunes y de la tienda de iTunes, cuando la gente se lo instalaba, pues todo el mundo tenía que pasar por caja para bajarse una canción. Y lo único que había gratis o que hay gratis son los podcasts. Y claro, los podcasts se hicieron muy populares en los inicios de 2005, 2006, 2007, gracias a iTunes. Y bueno, pues como ellos fueron los primeros, incorporaron unas etiquetas especiales con información del podcast. Podemos ver, pues, por ejemplo, el link que está haciendoelsueco.com. Podemos ver las etiquetas, el keyword, Suecia, Sweden, Estocolmo, etcétera, etcétera. Es decir, nos da en la parte superior información del podcast. También nos aparece un enlace donde estaría la imagen. Claro, la imagen tiene que estar en alguna parte. Luego un poquito más abajo, donde hay una etiqueta que empieza con ítem, y luego título. Aquí empieza una etiqueta donde empieza el último capítulo. El último capítulo se pone en la parte superior. Cuando hacemos un nuevo podcast, genera automáticamente el RSS cuando lo hemos subido y hemos aceptado y todo, actualiza este RSS y añade el nuevo capítulo encima del último capítulo que hemos puesto y te pone el título, la descripción, el enlace, y este enlace que aparece un enlace y aparece Enclosure. En Enclosure aparece una dirección y esa dirección es el audio donde que se descarga en la aplicación de escucha del podcast. Es decir, aquí en este archivo, que es importante, es donde tenemos la descripción y tenemos información de dónde está dónde están todos los capítulos, los títulos, la descripción, etcétera, etcétera, y dónde está físicamente ese archivo para poder descargarse. Es decir, es importante, para tener un podcast hay que tener como mínimo 2 archivos, un archivo de media y un archivo RSS, y así tenemos ya nuestro primer podcast con un primer capítulo. Bueno, avanzamos. Y ahora, ¿qué necesitamos para hacer un podcast?
pues para hacer un podcast, aparte de un micrófono, tener una idea, etcétera, etcétera, que esto daría para otro capítulo, pues necesitamos un alojamiento. Necesitamos alojar nuestro audio y nuestro RSS, bueno, audio o vídeo, nuestro archivo de media. Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos tener en nuestra casa, podemos tener un servidor propio o podemos contratar un servicio de hosting y ahí podemos tener nuestro podcast. O también podemos delegarlo a otras empresas. Por ejemplo, Anchor, que he hecho varios tutoriales, que es completamente gratuito de momento y toquemos madera, que así lo sea. Y hay otras empresas que también ofrecen el servicio de podcasting. Está Spreaker, que tiene una versión gratuita, otra de pago, está SoundCloud, está iVoox y hay bastantes más. Nosotros ya decidiremos, dependiendo de si lo queremos gratis, queremos pagar una cuenta premium, etcétera, etcétera. El Anchor, que es el que uso para hacer el diario, de momento, como he dicho, es gratuito. Es decir, ahí es donde nosotros colgamos los podcasts y el RSS, el alojamiento. En este caso, si lo hacemos nosotros, nos encargamos nosotros, y si los delegamos a otras empresas, como por ejemplo en Anchor, esto no nos tenemos que preocupar. Nosotros subimos el archivo y estas aplicaciones automáticamente ya generan el RSS. No nos tenemos que preocupar. Antiguamente, en los inicios del podcasting, todo esto no existía y tenías que tener el podcast en tu propio servidor o alojarlo en un hosting. Y tenías que tener tu plantilla, que mi plantilla me la pasó pues Antonio Gelado, el primer podcaster de España, pues él me enseñó, como un buen profesor, a tener mi primer podcast, allá por el 2004. Y bueno, pues me pasó un feed y a partir de ese feed pues yo hice las modificaciones pertinentes para tener mi propio podcast. Ahora no es necesario que abrir un archivo de texto y picar a mano el feed, sino que se hace de forma automática. Incluso si nosotros tenemos el podcast en nuestro alojamiento, ya sea en casa o en un hosting. En este caso, una de las formas, pero hay más, pero una de las formas para tener nuestro podcast es instalar un WordPress, y existen plugins muy fáciles donde subimos nuestro audio o nuestro vídeo y automáticamente genera el RSS, el cual nosotros lo que vamos a hacer va a ser promocionarlo. Claro, nosotros ya tenemos el audio, tenemos el RSS y ahora queremos que la gente nos escuche. Para eso, pues tenemos que compartir este RSS, este archivo. Este pequeño archivo lo podemos compartir en iTunes, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en iVoox, en Anchor o, por ejemplo, en Overcast, que es el que yo uso para el iPhone. Pero hay un montón más. Hay Ucast, está Pocket Cast, está para Android, para iPhone, para Linux, para Mac, para PC. Es decir, hay un montón. Y estos lo que hacen es servirte podcast. También da la casualidad que algunos de estos, como por ejemplo puede ser iVoox o Anchor, aparte de escuchar podcast, también te ofrecen el alojamiento. En este caso, el que yo uso, como he dicho, es Anchor. Pero yo grabo a través de Anchor, pero no escucho el podcast a través de Anchor. Yo lo escucho a través de Overcast, que es donde yo escucho todos los podcasts. Pero, insisto, nosotros cuando colgamos el podcast está en nuestro servidor, en nuestro servicio que nosotros tengamos, pero el podcast se puede escuchar en cualquier sitio. Esto es un podcast que se puede escuchar en cualquier sitio y en cualquier plataforma. Un teléfono, un ordenador, que no necesitas algo especial para eso. Bueno, vamos a ver cómo funciona, es decir, qué es lo que pasa cuando nosotros nos suscribimos a un podcast. Es decir, ya está subido, ya sale en los catálogos de podcast y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en este caso voy a poner el ejemplo, que es mi ejemplo, cuando yo uso la aplicación Overcast, que es la aplicación para iOS, para iPhone, que nos permite escuchar podcasts. Una aplicación gratuita, creo que es gratuita. Bueno, hace años que la tengo, ya ni me acuerdo. Bueno, pero como he dicho, hay muchas más. Bueno, pues vamos a añadir un nuevo podcast. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos buscarlo en la categoría. En este caso, Overcast lo que se alimenta del catálogo de iTunes, de Apple Podcasts. Si todo lo que aparezca en Apple Podcasts aparece aquí. Pero también,
si el podcast que nos queremos suscribir no está en ningún catálogo, lo podemos añadir manualmente. ¿Cómo? Pues en add URL. Añadimos la dirección RSS, que es la dirección importante. No los audios, no. Lo importante es el RSS, que es el archivo con el cual la gente se suscribe a nuestro podcast. Pues añadimos el add URL, ponemos el URL, http / lo que sea, .xml, por ejemplo, que sería mi caso, haciendo el sueco es un XML, y la gente se suscribe. Y le aparece, en este caso, le aparece esta página. Y hay un botón, siempre hay un botón, sea esta aplicación o sea la que sea, donde nos permite suscribirnos. Y cuando nos suscribimos, lo que hace es se comunica con el lugar donde nosotros tengamos el podcast. En mi caso es Anchor, pero si nosotros tenemos el podcast en nuestro propio servidor con un WordPress, pues se va a comunicar con nosotros, con Spreaker, con SoundCloud, con iVoox, en el lugar donde nosotros tengamos. Es decir, ahora os he puesto un ejemplo con este lector de podcast, con Overcast. Pero si escuchamos el podcast en iTunes, por ejemplo, va a ser lo mismo. iTunes se va a comunicar, iTunes o Spotify se va a comunicar con en el lugar donde nosotros tengamos el podcast. Si nosotros no subimos un podcast en Anchor, nosotros no subimos un podcast en iTunes o en Spotify, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es decirle a iTunes o a Spotify dónde está nuestro podcast. Pero de subirlo, el audio, nosotros no subimos ahí absolutamente nada, sino que ellos hacen de intermediarios, nos redirigen sus lectores a nuestro servidor, a nuestro lugar donde nosotros tengamos el podcast. Espero que me he explicado bien. Es importante decirlo porque también se puede dar el caso que nos digan, oye, escucha mi podcast, vale, ¿dónde está? ¿Está en iTunes? No está en iTunes. Bueno, pues pásame el URL. Es que el URL es de una aplicación especial que te tienes que descargar, y eso no lo digo yo, sino lo dice Adam Curry, que es el creador del podcasting, el padre, el primero del mundo que ideó el RSS con la inclusión de estos archivos multimedia. Adam Curry lo dijo, porque hubo un pequeño debate hace, creo que un par de años, donde decía que, que un podcast es un show de media, audio o vídeo, en el cual te puedes suscribir y ejecutar en cualquier aparato compatible o aplicación. Es decir, que un podcast que no se pueda uno suscribir en una aplicación, eso no es un podcast. Eso es un audio colgado en una aplicación, pero no es un podcast. ¿Que tiene que ser un podcast para que sea bueno? No es necesario. Un audio en una plataforma de audios puede ser incluso mejor que un podcast. Es decir, no tiene nada que ver. Una cosa es la terminología técnica, que sería en este caso, y otra cosa sería el contenido, que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, a menos que tengamos claro que si nosotros queremos hacer un podcast y queremos que ese podcast esté disponible en todas partes, pues a menos que tengamos claro dónde vayamos a poner el podcast, en qué plataforma, que no nos cierren, que nos digan, tú puedes tener tu podcast aquí, pero la gente se tendrá que suscribir a través de nuestra aplicación o a través de nuestra página web. Luego tú decides, tú puedes decir, vale, pues me interesa o no. O dices, no, yo quiero ponerlo en un lugar donde la gente se pueda suscribir, pues utilizando pues Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea. Bueno, avanzamos y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué comunicación hay cuando nosotros escuchamos o nos descargamos un podcast? Bueno, en este caso, por ejemplo, en Haciendo el Sueco, estamos suscritos y lo que hacemos es llamamos, porque con el RSS le estamos diciendo dónde está nuestro podcast, que está en Anchor. El oyente le dice, más bien el teléfono en este caso, le dice a Anchor, oye, ¿qué tienes?
mándame lo último de Haciendo el Sueco. Y Anchor le responde, bueno, ¿tú qué capítulos tienes? Y le enseña, mira, el último capítulo es el experimento sueco. Y luego Anchor lo que hace es mirar el RSS. Bueno, el teléfono mira el RSS que está en Anchor y mira la lista de todos los audios y ve, uy, hay un archivo nuevo. Pues lo que hago es descargarlo. Y automáticamente la aplicación de podcast se descarga ese audio en tu teléfono. También hay opciones de, no, yo no quiero descargarlo, quiero que me avise y que lo quiero hacer por streaming, que no se descargue. Cuando lo escuche, que se descargue, pero no antes. Eso también se puede hacer. Pero lo importante de aquí es que el RSS le está diciendo a nuestro lector de podcast, lector o player de podcast, le está diciendo, oye, que tienes un nuevo capítulo que pendiente de escuchar. Y así es cómo funciona la suscripción y así es como se comunican pues la aplicación para escuchar podcast y nuestro podcast. Y bueno, pues creo que con esto he terminado esta introducción o este ABC del mundo del podcasting. Espero que te haya gustado.